Sin sorpresas, el gobierno conformó el gabinete ministerial ratificando a 16 ministros y nombrando a 2 nuevos en las carteras de Salud y Ambiente. 24 horas después del incendio en la refinería de Esmeraldas, todavía no se conoce qué causó la explosión. La operación sigue detenida y los equipos técnicos inspeccionan los daños en la infraestructura. La presencia del presidente colombiano Gustavo Petro en la posesión presidencial de Daniel Noboa generó incomodidades diplomáticas y, según fuentes militares, pasó el resto de sus 3 días de gira oficial en una propiedad lujosa de Manta. Desde este año, la Cenecit dará prioridad de ingreso a las universidades a determinados grupos como madres solteras, minorías sexuales y huérfanos de femicidio. El Servicio de Rentas Internas usará la inteligencia artificial para combatir la evasión tributaria. En la segunda entrega sobre incendios, La Vida Vuelve, Televistazo muestra cómo la naturaleza cura sus heridas en los páramos y bosques de Cotopaxi. Un panorama de destrucción y dolor se vive en el cantón Nabón, en Azuay, debido a un mega deslizamiento que ha destruido 52 casas, una terminal terrestre, capillas y borrado las principales vías de acceso. Decenas de familias buscan alimentos en la basura en la Franja de Gaza, porque las reservas en los centros de ayuda para los desplazados por la guerra se agotan. El campeón olímpico Richard Carapaz finaliza cuarto en la etapa 16ª del Giro. A pesar de una caída, sube al tercer lugar de la clasificación general y queda a solo 31 segundos del líder. China celebró el primer torneo de boxeo tailandés robótico y los androides fueron controlados por humanos. El desarrollo de la información más destacada de este martes comienza aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos, amigos, buenas noches. El presidente Daniel Noboa ratificó a la mayoría de sus ministros para su nuevo periodo presidencial. Los funcionarios tuvieron su primera sesión y ya definieron las prioridades del régimen. Francisco Garcés explica cuáles son. El presidente Daniel Noboa optó por la continuidad en su equipo de gobierno. Este martes firmó los decretos para conformar su gabinete, en el que solo hay 2 nuevos rostros en los ministerios de Salud y Ambiente. Juan Bernardo Sánchez Jara es el nuevo ministro de Salud. Reemplaza a Edgar Lama, quien dejó el cargo en medio de la crisis sanitaria por el impacto de la tosferina en el país. Sánchez en ese ministerio era subsecretario de Gobernanza. Y María Luisa Cruz Riofrío fue posesionada como ministra del Ambiente. Hasta este martes, ella era la viceministra del Agua de ese ministerio. El presidente Noboa también titularizó al ministro de Inclusión, Harold Burbano. Él estaba encargado de ese ministerio desde febrero. Lo mismo hizo con Mateo Estrella en el Ministerio de Turismo, del que se hizo cargo en agosto cuando Nils Olsen se candidatizó a la Asamblea. El presidente Noboa ratificó a los otros 16 ministros en sus cargos. Este martes, después de 3 días de haberse posesionado, el mandatario encabezó la primera sesión del gabinete, en la que estableció las prioridades gubernamentales y pidió a los ministros trabajar más en las provincias. Yo me estoy trasladando a la ciudad de Guayaquil, donde voy a estar haciendo permanentemente agenda allá, porque es donde mayor índice tengo ahorita levantado, entonces voy a trabajar desde allá y todo el sector costero por las siguientes 2 o 3 semanas. La prioridad del gobierno seguirá siendo la seguridad y también garantizar el suministro de energía los próximos meses. José de la Gasca agrega la gobernabilidad, de la cual está encargado en el Ministerio de Gobierno. Que debe haber una armonía entre los poderes del Estado, una sinergia, no solamente con el legislativo, con todas las instituciones del Estado, y en eso estamos trabajando. No hubo información oficial de lo que ocurrió durante las 4 horas que duró el gabinete. Los ministros y la vicepresidenta María José Pinto salieron juntos de Carondelet hacia un tradicional restaurante del centro histórico, donde almorzaron y se tomaron fotos. Marcela Holguín, periodista, exasambleísta y por años ligada a la Revolución Ciudadana, es ahora la gerente general de la empresa pública de comunicación. Su cargo la pone a la cabeza de 3 medios estatales: Ecuador TV, la radio pública y también diario El Telégrafo Digital. Veamos.
Colegas asambleístas estaban en bancadas distintas, pero el presidente Daniel Noboa y la recién nombrada gerenta de la empresa de medios públicos, Marcela Holguín, se conocen desde la época en la que ambos eran asambleístas. Es más, formaron parte de la delegación que viajó a Rusia y que en su momento fue noticia cuando se conoció que no fue el Estado, sino el asambleísta Noboa quien había costeado el viaje de los 7 legisladores. Ya para entonces, Marcela Holguín era una de las figuras más destacadas del correísmo. Llegó a la Asamblea por Alianza País en el 2017. Fue vicepresidenta del organismo e incluso coordinadora de UNES, que era la bancada correísta Unión por la Esperanza. Con la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea perdió su curul, pero regresó en el 2023 cuando volvió a ser electa. Ahora ha sido nombrada gerente de la empresa de medios públicos que administra 3 medios de comunicación: Ecuador TV, Pública FM y El Telégrafo. Los medios públicos tuvieron una época de crecimiento durante la década del correísmo. De hecho, Ecuador TV nació en el 2007, al inicio del gobierno de Rafael Correa. Durante los 10 años de su mandato, Correa utilizó los medios del Estado como su herramienta de difusión particular. A través de la pantalla, los micrófonos o las páginas de los medios públicos, se amplificaban las acciones gubernamentales y se atacaba a los opositores del régimen. Tras el término del gobierno de Rafael Correa, los medios públicos empezaron a reducir su tamaño e influencia y a sanear sus finanzas. Todavía en el 2022 reportaban pérdidas por casi $2 millones. Ya en el 2023 afirman haber alcanzado sus metas de ventas. Además de los 3 medios mencionados, la empresa de medios también es accionista de los 2 canales incautados, TC Televisión y Gamavisión, que se encuentra en una grave crisis. En una declaración del 2017, el entonces recién posesionado gerente de medios públicos, Andrés Michelena, le contaba al país que Gamavisión estaba prácticamente quebrado, cuando una década atrás generaba rentabilidad. Aseguró que registraba pérdidas acumuladas por $23 millones. Marcela Holguín, sin embargo, no tendrá que enfrentar los problemas de insolvencia y de crisis laboral por los que atraviesa particularmente Gamavisión, porque ese canal tiene un liquidador propio. Este martes, el presidente Daniel Noboa envió una segunda propuesta de ley económica urgente a la Asamblea Nacional. En el proyecto denominado Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, el Ejecutivo dice que busca evitar la corrupción en compras públicas y mejorar la eficiencia del sector público. La propuesta consta de 6 artículos y 4 disposiciones transitorias. Debe ser aprobada por el Consejo de Administración Legislativa. El Pleno tiene 30 días para su aprobación. El secretario jurídico de la presidencia, Stalin Andino, fue el encargado de entregar el documento en el Parlamento. Este proyecto de ley hace ciertas reformas a la ley de ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, implementando conceptos internacionalmente avalados como la compra pública de innovación o la compra pública con el concepto de mejor valor por dinero, es decir, comprar lo de calidad. Además de eso, esta ley reduce las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública para que no exista el alto riesgo de que el SERCOP detenga o impida que se desarrollen normalmente los procesos de contratación pública a pretexto de un control. Refinería Frankenstein en terapia. Tras el incendio que obligó a suspender sus operaciones, la refinería de Esmeraldas permanece detenida. Los equipos técnicos inspeccionan los daños y el movimiento afuera de la planta es casi nulo. En los alrededores, la rutina intenta recuperar su ritmo. Veamos. La refinería de Esmeraldas sigue paralizada. Un día después del incendio, técnicos de Petroecuador continúan recorriendo los puntos afectados para determinar el impacto sobre la infraestructura. Hasta ahora se conoce que el fuego alcanzó un tanque de almacenamiento Fuel Oil y se extendió hacia la subestación eléctrica D, zona clave para el proceso operativo. También se vio comprometido un tanque de agua filtrada con capacidad de 2.544 metros cúbicos. Aún no se confirma si las líneas de conducción o los sistemas eléctricos resultaron dañados. Desde temprano, este martes, los trabajadores empezaron a llegar. La mayoría lo hizo como cada día, antes de las 7. La actividad transcurría con lentitud y sin ruido. Afuera ya no hay militares en los accesos, pero drones de las Fuerzas Armadas sobrevolaron el área esta mañana para captar desde lo alto la magnitud de los daños.
La vía a la refinería está habilitada y con alto flujo vehicular. En ese corredor no solo se encuentra la planta de refinación, también funcionan infraestructuras clave como la termoeléctrica de Selec y el Centro de Rehabilitación Social de Varones. Mañana, las clases presenciales se retomarán en los 51 establecimientos educativos ubicados en un radio de 5 kilómetros. Petroecuador no ha informado cuánto tiempo más permanecerá detenida la refinería. La prioridad, aseguran, es garantizar la seguridad del personal y de las instalaciones. Y precisamente la refinería de Esmeraldas sigue paralizada mientras se realizan las inspecciones para poder determinar las causas del incendio de ayer y gestionar la cobertura con la aseguradora. En sus 48 años de operación se ha convertido en un complejo de áreas híbridas, ya que su repotenciación implicó la integración de componentes de distintos orígenes, lo que ha generado condiciones operativas inseguras. Lo informa Hernán Higuera. La refinería de Esmeraldas es un paciente crítico que acumula problemas de infraestructura en todas sus áreas desde hace décadas. El último diagnóstico se hizo hace un mes después del sismo del 25 de abril. El gerente de refinación, Javier Villalba, dijo que hay problemas en las unidades de procesos, infraestructura, almacenamiento y unidades complementarias. La permanente crisis en refinería provoca déficit en la refinación de gasolina, diésel, fuel oil, gas y otros derivados, por lo que se importa más del 60% del consumo nacional. Eso cuesta $6.575 millones, según el Ministerio de Economía. Los problemas de la refinería más grande del país son recurrentes en sus 48 años. Ha tenido reparaciones que han suscitado investigaciones por corrupción y que finalmente han dejado a esa infraestructura con parches y remiendos. Una especie de Frankenstein de piezas que no forzosamente se acoplaron y que no garantizan una operación segura. Entre el 2013 y el 2018, el correísmo supuestamente la repotenció para alcanzar la capacidad máxima, 110,000 barriles diarios. Contraloría determinó sobreprecio, corrupción y sobornos en la obra que en definitiva costó al país $2.230 millones. La refinería presentó tras la repotenciación fallas de equipos, fugas de presión en algunas unidades. Para septiembre del 2023 se estimó la corrección de esas fallas y una nueva compra de repuestos en $26 millones. En este contexto, la crisis de la refinería es un cuento de nunca acabar. Ahora, tras el incendio, está apagada. El gobierno de Donald Trump ordena suspender los trámites de emisión de visas para extranjeros que quieran estudiar en Estados Unidos. El Departamento de Estado dio instrucciones a todas las embajadas hasta que esté listo un nuevo protocolo para ampliar el análisis de cada solicitud. El procedimiento investigará la actividad de los aspirantes en redes sociales para impedir el activismo de extremistas en las universidades. Estados Unidos ordena a sus embajadas en todo el mundo suspender temporalmente las entrevistas con extranjeros que son nuevos solicitantes de una visa de estudios. Una comunicación del Departamento de Estado, citada por los principales medios de prensa y atribuida al secretario de Estado Marco Rubio, indica que la medida es de efecto inmediato, por lo que las secciones consulares no deben añadir más citas para visas de estudiantes o visitantes de intercambio. Sin embargo, aquellas que ya están en trámite no se verán afectadas. La intención es someter a estudiantes extranjeros a una verificación más amplia de antecedentes en redes sociales. Lo que publiquen puede hacer que sean rechazados. No hay un detalle de lo que se analizará en forma específica, pero la comunicación alude a órdenes ejecutivas destinadas a mantener alejados a los terroristas y combatir el antisemitismo. Las protestas universitarias del año pasado por la guerra en Gaza en favor de Palestina y contra el Estado de Israel derivaron incluso en acoso a estudiantes judíos. Jóvenes que tomaron parte en las manifestaciones fueron sancionados, unos suspendidos, otros expulsados, y el gobierno de Donald Trump llegó a pedir más información sobre los involucrados. Algunas universidades rechazaron la exigencia porque atentaba contra las libertades, lo que las puso en una confrontación directa con el gobierno, al punto que le ha cortado el financiamiento federal, por ejemplo, a la Universidad de Harvard. El Departamento de Estado cree que los nuevos lineamientos para investigar a los aspirantes a una visa de estudios en Estados Unidos estarán listos en los próximos días.
La falta de alimentos en la Franja de Gaza hace que la gente recurra a la basura para buscar algo de comida. Las reservas en los centros de ayuda se agotan, las granjas están destruidas y un nuevo programa de asistencia controlado por Israel y Estados Unidos genera dudas sobre el alcance que tendrá para una población en la que el 90% de sus habitantes son desplazados por los ataques israelíes. El reporte con Pedro Jiménez. Islam Taima y su hija de 9 años buscan algo entre estas fundas con desperdicios. Comemos de la basura, si no moriremos, decía. Hoy han conseguido algo de arroz. Este hombre recoge restos de pan seco y un niño raspa el fondo de una olla en un comedor comunitario donde antes una multitud se aglomeró para alcanzar una ración de comida. La única del día, porque estos locales administrados por organizaciones no gubernamentales se han empezado a quedar sin reservas. Las del Programa Mundial de Alimentos de la ONU se agotaron hace un mes y apenas ayer recibieron unos pocos camiones con provisiones. Naciones Unidas advierte que se necesitan entre 500 y 600 camiones diarios con suministros, que incluyen comida, pero también medicinas, vacunas, agua y combustibles. Ante la presión internacional, Israel puso fin a un bloqueo de 11 semanas, pero ahora controla todo el ingreso de ayuda humanitaria. Dicen que lo que llegue será en las cantidades justas para evitar una situación de hambruna y han dejado fuera del sistema de distribución a todas las organizaciones locales. Aseguran que la comida es para la gente, no para que la administren militantes de Hamás. En esta explanada se ubica uno de los 4 centros instalados por Israel, operados por la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, una entidad estadounidense que para el servicio de distribución recibe seguridad de contratistas privados. En estos sitios se entregan cajas con una selección de alimentos para las familias y serán los únicos puntos de entrega. Miles de gazatíes han retirado los primeros paquetes de ayuda, a pesar de que autoridades palestinas les han advertido de que Israel usará el sistema como estrategia de inteligencia y control. La ONU y organizaciones civiles en Gaza se han negado a participar en este programa promovido por Israel, pues dicen que se ha convertido en la militarización de la ayuda humanitaria. Este año, estudiantes del grupo LGBTIQ+, mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad, tienen mayor probabilidad de ingresar a las carreras con más demanda en escuelas politécnicas y universidades públicas. Diego Puente explica que la CENESID estableció un orden estricto con 6 prioridades. Veamos. Madres solteras, mujeres víctimas de violencia, jóvenes lesbianas, gays o de otras minorías sexuales, hijos de madres víctimas de femicidio y estudiantes con enfermedades catastróficas tienen más oportunidad de ingresar a las carreras más demandadas en las universidades públicas. Es uno de los principales cambios al proceso de admisión que establece, en orden estricto, 6 prioridades para asignar cupos. La primera prioridad es el grupo que el CENESID llama históricamente excluido, la población LGBTIQ+, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia, así como jóvenes que estuvieron en casas de acogida. Se les asignará de forma obligatoria hasta el 10% de los cupos. Este criterio incluso se sobrepone a la calificación del examen de ingreso o al récord académico de otros estudiantes. Por eso hay estudiantes que quieren medicina, que es una carrera súper demandada, con 500 o 600 puntos, que sí tienen cupo, y las personas de 970.000 puntos no lo tienen. Las universidades y escuelas politécnicas tuvieron que crear internamente parámetros para atender esta exigencia de la CENESID. La segunda prioridad son estudiantes de hogares pobres con el 10% de los cupos. Deben demostrar ingresos menores a $100 mensuales. En tercer lugar están abanderados y escoltas con el 20% de cupos. En cuarto lugar están aquellos que hayan ganado concursos culturales, artísticos y deportivos. Se les dará el 2% de las vacantes. En el quinto lugar están los estudiantes que están por graduarse, pero una parte de esos cupos está reservado para los que se autodefinen como negros, indígenas y montubios. Tenemos en el artículo 49 puntajes adicionales por políticas de acción afirmativa, y acá claramente nos indica que nos dan 10 puntos, dice, por pueblos y nacionalidades. En último lugar está la población en general, los graduados de años anteriores que tendrán pocas posibilidades de ingresar a la universidad pública. En cada convocatoria se presentan cerca de 400.000 postulantes para 136.000 cupos. El Servicio de Rentas Internas utilizará inteligencia artificial para controlar la evasión y mejorar las recaudaciones. El plan está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y su primera fase empezó a implementarse desde el año pasado. Patricio Díaz conversó con las autoridades de la institución.
La inteligencia artificial se usará para el control de impuestos. El Servicio de Rentas Internas implementa desde el año pasado un programa llamado Orión para frenar la evasión y mejorar las recaudaciones. La primera fase es la renovación tecnológica o del hardware que utiliza el SRI. Ese proceso avanza al igual que la segunda fase, que es la ciberseguridad para mantener resguardados los datos. Con esos dos componentes cubiertos se ejecutará el tercero, que es el control de la evasión con inteligencia artificial. Al día de hoy, una limitante que es las auditorías dependen de las horas hombre de los funcionarios, de los auditores del Servicio de Rentas Internas, lo cual limita la capacidad que tenemos para llegar a una mayor cobertura de control. Esto lo subsanamos con la tecnología. La intención es llegar a auditorías del 100% del catastro. La inteligencia artificial será capaz de identificar, por ejemplo, a quienes no facturan, las anomalías en la facturación. Hará un seguimiento de transacciones para saber en tiempo real cuánto debe pagar cada contribuyente. Nosotros ya tenemos información de las facturas de venta, las facturas de compra. Estamos con la tecnología, estaríamos en capacidad de hacer una declaración sugerida, de decirle al contribuyente, esto es lo que deberías pagar. Solo pon clic en el botón pagar y ya está, ya cumples con tus impuestos. Hoy las auditorías duran entre 6 meses y 1 año. Con la inteligencia artificial esperan tener los resultados en menos de 1 mes y optimizar procesos. Esto, según el director del SRI, permitirá que el pago de impuestos se incremente. Esta modernización es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID con un crédito de $60 millones. El sistema estará implementado en su totalidad en el 2027. La presencia del presidente colombiano Gustavo Petro en investidura de Daniel Noboa generó incomodidades diplomáticas por una publicación en su cuenta de la red social X y las declaraciones hechas al salir de la ceremonia. Según fuentes militares, pasó el resto de sus 3 días de gira oficial en una propiedad lujosa de Manta, en la provincia de Manabí. Adriana Bermeo amplía la información. Gustavo Petro, invitado especial a la posesión del presidente Daniel Noboa, protagonizó un momento incómodo que ha sido calificado por la opinión pública como una ofensa para el Ecuador. El presidente de Colombia llegó la mañana del sábado 24 de mayo a Quito y con retraso ingresó al Palacio Legislativo. El primer desencuentro diplomático fue con Dina Boluarte, presidenta de Perú, quien lo ignoró. Él apenas le tocó el codo. La imagen retrató las diferencias políticas entre ambos mandatarios. Pasaron apenas 4 minutos desde que Petro tomó su lugar en las sillas asignadas para las altas autoridades cuando publicó en su cuenta de X un largo mensaje previamente redactado en el que hizo referencia a la inexistente Gran Colombia. Dijo que está cruzada por denuncias sobre fraudes electorales, tanto en Venezuela como en Ecuador. Esa publicación buscaba justificar su asistencia a la posesión del presidente Noboa, cuya victoria había cuestionado y desconocido hace 1 mes en sus redes. Nunca se retractó. Al contrario, el último mensaje en X ratificaba su postura. No se entiende entonces cuál era el motivo de su presencia en un acto protocolar de tanta importancia para el país. Petro aclaró esa razón en el último párrafo de su mensaje. Por eso asisto al acto de posesión del presidente Noboa en el Ecuador. Le solicitaré liberar todos los presos políticos, articular las fuerzas de defensa para contener el crimen y establecer un diálogo nacional democrático. Lo mismo haremos en Venezuela. Creo que Glass es un preso político. La visita de Petro a Ecuador ha traído consecuencias en Colombia. En el documento en el que da aviso sobre su viaje, notifica al Congreso de ese país que regresaría el lunes 26 de mayo. Sin embargo, hay una fotografía del sábado 24 en la que se despide al mandatario en la zona protocolar del aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. ¿En dónde estuvo Petro desde el sábado hasta el lunes? En Colombia se desconoce para qué pidió esos 3 días. El gobierno no ha dado respuesta a esa pregunta. Sin embargo, Televistazo conoció de fuentes militares que el mandatario pasó el fin de semana en una propiedad lujosa en Manta. El gobierno ecuatoriano no se ha manifestado sobre el desaire del polémico presidente colombiano al país. Y una
jueza que llevaba el caso de la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona fue separada de su cargo por grabar un documental sobre el juicio en secreto. Se trataba de una miniserie de 6 episodios llamada Justicia Divina, en el que ella era la protagonista. Ahora el proceso está en riesgo de ser anulado. Determinó que los 8 responsables vayan a juicio. El documental del juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona ya tenía nombre, estructura y guión. Se titulaba Justicia Divina. Se planificaron 6 capítulos de 30 minutos. Cada uno condensaría 2 semanas de audiencias y al final sería la sentencia. Muerte evitable. El tráiler fue revelado por la Fiscalía en la audiencia de hoy. En él se muestra a la jueza Julieta McIntosh recorriendo los pasillos de los tribunales, seguido de imágenes de archivo del exfutbolista. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio. El material fue incautado durante una investigación contra McIntosh por participar en una filmación secreta de una causa en proceso. Según el fiscal, nadie, ni siquiera los otros 2 jueces que llevaban el caso, estaban al tanto de las grabaciones. Están ansiosos, están buscando justicia, están buscando paz. Las imágenes desataron la ira de los familiares de Maradona, así como de los abogados, que pidieron la destitución inmediata de la jueza, a la que acusaron de ser una actriz y no una magistrada. ¿Qué hago? Sí, ese está bien. Lo dejo ahí atrás, corro la cara. Julieta McIntosh negó la participación en el documental. ¿Qué más hago? Dijo que todo fue tergiversado y que solo había dado una entrevista a una amiga días antes de que iniciara el juicio. Pero luego de ser increpada por varias horas, dimitió. Ahora el juicio, que se realiza 5 años después de la muerte del astro del fútbol argentino, está en riesgo de anularse. El jueves, el tribunal decidirá si continúa o no. Y en Estados Unidos, un veterano de la Segunda Guerra Mundial cumplió 108 años. Reynold Sumter celebró junto a su familia su larga vida. Estuvo en el servicio militar, pero no combatió. Era el pastelero de uno de los barcos de la Marina Mercante. Sumter dice que el secreto de su longevidad ha sido tomar café negro todos los días y no hablar mal de los demás. ¿Qué nos tiene Estefanía Arias en la agenda cultural? En Guayaquil, el Museo Naim Isaías inauguró una actividad denominada Noches Abiertas. Además, en Quito, una reconocida violinista dominicana ofrecerá un concierto en la Casa de la Música. Veamos. En Montreal, 3 amigos íntimos se ven involucrados en un triángulo amoroso. Mary y Francis conocen un día a Nick y todo comienza a cambiar en sus vidas. Los amores imaginarios es parte del nuevo ciclo de cine Dolan por el director canadiense Javier Dolan, que estrena el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. La función gratuita será este viernes 30 a las 19 horas. La violinista dominicana Aisha Siet llegará a Quito. La artista ofrecerá un concierto en la Casa de la Música en la capital y compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. El repertorio incluye obras de Beethoven y Mozart. El espectáculo será el viernes 30 a las 20 horas. Una experiencia multisensorial que pone en diálogo el cuerpo, la voz y la música. 1000 Flores, un espectáculo de flamenco que se presentará en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Se trata de un repertorio exclusivo, protagonizado por la agrupación Eptea Danza, bajo la dirección de la bailaora Gloria Febres Cordero. El evento, organizado por el Centro Ecuatoriano Norteamericano, CEN, será este miércoles 28 a las 18:30. Inició el trámite para la extradición de Dritan Yika, el capo de la mafia albanesa en Ecuador, detenido en Emiratos Árabes Unidos. La Oficina Nacional de Interpol notificó su detención para el proceso legal que deberá realizar la Corte Nacional de Justicia. Paul Romero sigue el tema. El trámite de extradición de Dritan Yika, capo de la mafia albanesa, capturado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, se inició. Sin embargo, el proceso tardará meses. El juez de la causa debe realizar el pedido formal de extradición al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing.
Él confirmó a Televistazo que la petición todavía no ha llegado a su despacho. Una vez que el presidente de la Corte verifique los requisitos de extradición y cumpla los tratados internacionales, la solicitud deberá tramitarse en árabe mediante la Cancillería. El Ministerio del Interior informó que Dritan Jica, alias Tony, fue capturado con fines de extradición por los procesos penales abiertos en el Ecuador. Tenía 2 notificaciones rojas de Interpol y desde agosto de 2024 constaba en la lista de 180 personas buscadas internacionalmente por Ecuador, que tiene un acuerdo de extradición con Emiratos Árabes Unidos desde 2002. Dritan Jica también tiene una notificación roja de la Oficina Central de Madrid, España, país que en febrero de 2024 participó en una operación conjunta con Ecuador para detener a 11 integrantes de la mafia albanesa. Y en la captura del albanés Dritan Jica tuvo un rol fundamental la Interpol, que también tiene presencia en Ecuador. Prófugos del mundo son capturados por la Unidad Nacional de esa organización con sede en Quito, y Ecuavisa ingresó a sus instalaciones. Los agentes no solo reciben alertas rojas, también las emiten. Merlin Ochoa con más información. Ecuador es parte de la Casa Mundial de Prófugos. Desde el 2024, según la Interpol con sede en Quito, 11 sujetos requeridos por la justicia internacional fueron capturados en el país. Entre ellos está la detención hace un mes de un ruso por el delito de estafa. Otro caso es el de un ciudadano de Lituania por tráfico de drogas. También han sido aprehendidos chinos, venezolanos, argentinos y colombianos. Las detenciones se lograron por la cooperación entre 196 países, miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, que persigue los delitos de narcotráfico, pornografía infantil, delincuencia organizada, asesinato, entre otros delitos. En este caso, se encontrarán también a espera de un proceso de extradición pasiva, para que las respectivas autoridades policiales de los diferentes países en ese sentido procedan a acercarse al Ecuador para retirar a los fugitivos que han estado acá. La Oficina Nacional de Interpol no solo actúa como receptora de alertas rojas. Desde el año pasado, el país ha solicitado la búsqueda internacional de 180 delincuentes ecuatorianos, quienes intentan esconderse en el extranjero. En el transcurso de 16 meses, 55 compatriotas han sido capturados en 11 países. Por ejemplo, Naim Azú, alias El Turco, detenido en Colombia. Daniel Salcedo, detenido en Panamá. Y en mayo, 6 ecuatorianos fueron deportados desde Estados Unidos. En Ecuador son 33 los uniformados que forman parte de la Interpol, quienes pasaron las pruebas de confianza y tienen acceso a todos los sistemas de búsqueda nacional, que incluye los puertos, aeropuertos y fronteras. Además, pueden gestionar intercambio constante de información con unidades de inteligencia de otros países. Estos acuerdos vienen siendo firmados incluso desde los años 1880, 1900, es decir, son acuerdos que se han desarrollado ya hace bastante tiempo y se mantienen. La matriz de Interpol está en Francia. Desde ahí se capacita a los agentes y se teje una red de vigilancia global que ayuda a impedir que los criminales encuentren impunidad más allá de sus fronteras. Un macrodeslizamiento que inició hace 4 años sigue generando destrucción en el cantón Nabón, esto en Azuay. Las casas de 142 familias de 4 barrios están en ruinas o también con grietas. Además, sus habitantes ya no cuentan con una terminal terrestre, capillas y las principales vías de acceso. Vamos a verlo. El macrodeslizamiento en el cantón Nabón se ha acelerado en los últimos 6 meses por el fuerte invierno que ha puesto en riesgo a 52 viviendas, de las cuales una veintena está afectada total y parcialmente. Además, el daño se extiende a terrenos, calles, tuberías de agua potable y de riego. Incluso está en peligro un muro de contención y la vía principal que conduce al cantón. Mientras, 2 retroexcavadoras y 3 volquetas del municipio trabajan para recuperar las cunetas y la vía. En la parte alta donde trabajan las máquinas, en el barrio Rosas, vive esta pareja de esposos de 88 años, quienes fueron los primeros habitantes del sector en perder su casa de 2 pisos y han estado en este lugar casi toda su vida. Y unas cositas que hice para
guardar mis cosas y yo no vivo aquí, sino en Cuenca, arrendando una casita que me cobran $100. El macro deslizamiento que se inició en el 2021 abarca una superficie de 141 hectáreas, donde ahora un total de 142 familias se ven afectadas desde hace 6 meses. También los barrios El Rosario y Tamboloma han reportado daños. Unas 56 viviendas han terminado destruidas. Unas están en el piso, otras deshabitadas, debido a las inmensas grietas que tienen sus paredes o porque han quedado prácticamente en el aire. Las vías de acceso están cerradas por el deslizamiento. Todos los terrenos de cultivos de maíz, frijol y pastoreo están inservibles por la acumulación de agua y hundimientos. Mesías Zuki es morador de Tamboloma. Él todos los días tiene que sacar el lodo acumulado de una de las paredes de su casa para evitar que se siga destruyendo. Lo que hacemos es de limpiar en mingas, que son canales, para que recoja las aguas lluvia. Pero es inútil por lo que ya el deslizamiento nos gana. A pesar de que el municipio de Nabón ya ha construido muros de contención, drenes, subdrenes, pozos someros, cunetas y colocación de tuberías, estos trabajos de mitigación, con una inversión de $2 millones, no han detenido los deslizamientos. Por su parte, el alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, señala que el monitoreo es constante en los lugares afectados, aunque no se descarta expropiar terrenos para reubicar a las 142 familias afectadas. Pero también hay que entender que es una zona que está declarada en riesgo, y cuando hay zonas que están declaradas en riesgo no se pueden generar inversiones. Las familias que habitan en la zona del deslizamiento mantuvieron una reunión con el alcalde para exponer su preocupación y falta de atención a sus necesidades. En este encuentro se acordó que en un mes se tendrá el informe sobre los procesos a seguir en este caso. Incendios. La vida vuelve. Después de que los incendios forestales arrasaran con 6.000 hectáreas de vegetación en Cotopaxi, un equipo de Televistazo regresó precisamente a las zonas afectadas para observar cómo la naturaleza comienza lentamente a regenerarse. Patricio Viera recorrió esos espacios y nos muestra el panorama actual. Y mañana, en la tercera entrega de la serie Incendios, La Vida Vuelve, Televistazo va a mostrar cómo se recupera la reserva ecológica El Ángel en la provincia del Carchi. En otros temas, esta mañana el legislativo declaró como improcedente el pedido judicial para levantar la inmunidad parlamentaria a la exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta. La decisión se tomó con 78 votos a favor, 65 en contra y 6 abstenciones. Con esto, el pedido fue devuelto a la Corte Nacional de Justicia, que había hecho la solicitud mediante el conjuez Hernán Barros. El Servicio de Rentas Internas advierte que el 30 de junio vence el plazo para pagar el impuesto a la salida de divisas, el ISD, correspondiente a los años 2022 y 2023. Los usuarios que tengan esa deuda pendiente fueron ya notificados por correo electrónico. Diego Cuenca explica cuándo un contribuyente debe cancelar ese tributo. Las personas que durante el 2022 y 2023 gastaron más de $5.109 con sus tarjetas de crédito o débito fuera del país, tienen que declarar y pagar el impuesto a la salida de divisas, ISD, según el Servicio de Rentas Internas, SRI. El plazo para cancelar ese tributo es hasta el próximo 30 de junio. Actualmente, el sistema en línea del SRI no permite consultar directamente la deuda de cada usuario. Los que están en deuda fueron notificados por correo electrónico. Ahí, la entidad desglosa en una tabla los montos que el usuario tiene que pagar por el 2022 y 2023. Si el contribuyente quisiera verificar el monto a pagar por su cuenta, tiene que pedir a sus bancos los estados de cuenta de todas sus tarjetas correspondientes a esos años, y con ayuda de un contador hacer el cálculo, pues el porcentaje de ISD a pagar
se modificó en varias ocasiones. La medida no se aplica únicamente para las compras físicas hechas en el extranjero. También se aplica para consumos en plataformas digitales internacionales, como los servicios de streaming o las plataformas de compras como Amazon y Temu. Desde mayo de 2025, la declaración del ISD será anual y se pagará en abril, según el 9º dígito de la cédula o RUC. Analistas económicos coinciden en que el Estado no tiene dinero para invertir en obra pública, una de las promesas del presidente Noboa para su nuevo periodo de gobierno. Justamente en este análisis que concluyó el gobierno deberá explicar de dónde sacará el dinero, la plata para las 5 grandes obras que quiere hacer. Vamos a verlo. Daniel Noboa empezó su nuevo periodo presidencial, anunciando que esta vez invertirá en obra pública. Pero la gran pregunta es, ¿con qué plata? Cuando la brecha fiscal es de 14.000 millones de dólares anuales. 12 economistas analizaron esa promesa del gobierno, que en la práctica no se sabe cómo van a hacerlo. Para Walter Spurrier, hay compromisos que no se están considerando. El Estado no tiene dinero y tiene un compromiso con el Fondo Monetario en que tiene que mantener una política de ir reduciendo el déficit fiscal. No se entiende bien porque también ha mencionado de que no está pensando en eliminar el subsidio de los combustibles, no está pensando en nuevos impuestos. ¿Qué tiene bajo la manga? Porque no es difícil ver de dónde puede venir el dinero, ¿no? El presidente Noboa señaló 5 obras que juntas necesitan una inversión de al menos 11.500 millones de dólares. Para el quinto puente, para construir 200.000 viviendas, una torre oncológica, reconstruir carreteras y hacer el Museo Nacional. José Hidalgo, director de la Corporación de Desarrollo Social Cordes, sugiere que el gobierno apueste por la inversión privada, porque por ahora el dinero no le alcanza. En el primer trimestre del año, el déficit del presupuesto del Estado ronda los 500 millones, mientras que en el primer trimestre del año pasado había un superávit de más o menos 60 millones. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, sobre todo si quiere fomentar la inversión, es mejorar o corregir, los factores que están impidiendo la llegada de inversión al Ecuador. Ahí me refiero obviamente a la situación fiscal, que se traduce en un elevado riesgo país. Me refiero también a la calidad institucional. No le queda otra, porque los ingresos de la producción petrolera tampoco le favorecen. La inversión sea privada e incluso con apertura por el lado petrolero y minero, que significarían ingresos fiscales. Entonces, hacia futuro, si hubiera más proyectos mineros en marcha, más con mayores reservas petroleras, el Estado podría pensar que tendría fondos para poder atender algún tipo de inversión directa. Pero en estos momentos no tiene. Ahora es más que nada un deseo, pero no hay de dónde pensar que eso va a suceder, de que tienen cómo invertir. El presidente Noboa ha puesto sobre la mesa que parte de esas inversiones también serán públicas privadas. Además, el presidente Daniel Noboa duplicó la proyección de vivienda que había preparado el ministerio. Ofreció la construcción de 200.000 viviendas durante su periodo. Ahora falta conseguir los 250 millones de dólares anuales que necesita el gobierno para sostener el modelo de incentivos a la compra de este tipo de bienes. Originalmente el Ministerio de Vivienda tenía un plan de 100.000 soluciones habitacionales para el nuevo periodo de gobierno del presidente Daniel Noboa. Que el jefe de Estado haya duplicado la cifra en su discurso los sorprende y les presenta algunos retos. La política de vivienda del gobierno en los últimos 18 meses fue la entrega de bonos cuyo valor varía entre los 4.000 y los 7.000 dólares. Bonos a los que pueden acceder quienes adquieren una vivienda de interés social, es decir, que tiene un valor de hasta 47.940 dólares. La intención al entregar el bono es que las cuotas a pagar a 25 años con una tasa de interés del 5% no supere los 210 dólares mensuales, es decir, el valor de un arriendo. Ahora, si el gobierno ofrece 200.000 viviendas en este nuevo periodo, se colige que tendría que construir 50.000 por año. En 2024, contando viviendas entregadas y créditos aprobados, la cifra llega a 21.200. Tendrá entonces que duplicar esfuerzos, pero no se trata de un asunto de voluntad. Esencialmente es un tema de dinero. Aquí hay que tener claro algo. El gobierno no va a regalar 200.000 casas. El plan es entregar un incentivo a los ciudadanos para que accedan a créditos que les permitan comprar las viviendas.
viviendas que las construirá el sector privado, que es quien tiene el dinero o el financiamiento para desarrollar las inversiones que se requieren. Por otro lado, el gobierno busca financiamiento internacional para capitalizar el fondo de donde salen los bonos. Se está negociando con multilaterales una línea de crédito por $1.000 millones a 10 años, es decir, llegarían 100 millones por año. Paralelamente, se gestionan recursos, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos. Allí está casi todo listo para que lleguen $217 millones que financiarían la construcción de 8.200 soluciones habitacionales. Conseguir recursos es fundamental para el cumplimiento de esa promesa y en el gobierno dicen tenerlo claro. Construir 50.000 viviendas por año requiere una contraparte de $250 millones que se entregarían en bonos y consolidar el respaldo de constructores y promotores inmobiliarios, que son quienes pondrán la plata para desarrollar la obra, que son quienes asumirán los riesgos. Incrementan los casos de neumonía en el país y los más afectados son los niños de 1 a 4 años y también los mayores de 65 años. 4 provincias concentran el mayor número de contagios. Especialistas advierten tener mucho cuidado con los pequeños y evitar actos de concentración masiva para impedir la propagación de la enfermedad, como lo explica a continuación Bessie Granja. Debido a los cambios climáticos registrados en las últimas semanas en el país, con lluvias aisladas en la Amazonía y altas temperaturas en costa y sierra, los casos de neumonía van en aumento. De enero a mayo de 2024, 44.415 personas fueron contagiadas con esta enfermedad. Este año, en ese mismo periodo, hay 63.438 casos. Pichincha, Guayas, Azuay y Tungurahua concentran el 54.34% de los contagios. Los grupos más afectados son los niños de 1 a 4 años y adultos mayores de 65 años o más. Especialistas explican que las neumonías más complicadas y que requieren internamiento son aquellas originadas por las bacterias. Son el Streptococcus pneumoniae, sí, que nuestra población tiene vacuna para estreptococo. Esta se coloca a los 2, a los 4, a los 6 meses. Otras neumonías bacterianas, pues tenemos los estafilococos también dentro de las etiologías bacterianas. Otra bacteria que complica los cuadros de neumonía es la Bordetella pertussis, causante de la tosferina. La mayoría de los pacientes son menores de 6 meses. En realidad, en los menores de 3 meses es en los que hemos visto el mayor tipo de complicaciones. Por ese motivo, los especialistas recomiendan no sacar a los recién nacidos que por su edad no han completado su esquema de vacunación a lugares públicos y de gran concentración de personas. Asimismo, en el caso de adultos mayores que presentan tos por más de una semana, se les debe realizar una prueba de laboratorio de la flema para detectar qué bacterias, hongos y otros microbios son los causantes de esta infección, para así administrar el tratamiento más adecuado. La CENESID anunció que amplió el plazo del registro nacional hasta el domingo 1 de junio para que los aspirantes a las instituciones de educación superior públicas puedan completar ese trámite. La Secretaría reconoció que la plataforma experimenta intermitencias técnicas que están siendo atendidas por el equipo especializado. Recalcó además que el orden en el que se realice el registro no influye en los procesos de acceso. Y más de 2 meses después del colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, que unía los cantones Daule y Nobol en Guayas, se extrajo el tercer tráiler sumergido en el río. Y aún falta encontrar a uno de los fallecidos. Tener un nuevo puente en ese punto demorará al menos hasta diciembre de 2026, según la prefectura del Guayas. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. Con una grúa, una retroexcavadora y un tractor, se extrajo el tercer tráiler que estaba sumergido en el río Daule desde el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo en Guayas, el pasado 19 de marzo. El tractor y la grúa arrastraron el vehículo pesado desde el fondo del agua, usando cables de acero inoxidable de 1 pulgada. 2 meses y 8 días han pasado desde que cayó el puente, pero aún no se encuentra Freddy Castro, el último de los 5 hombres que cayeron al agua ese día.
La hipótesis es que su cuerpo está dentro de la camioneta en la que circulaba al momento del colapso y que sigue sumergida en el río Daule. Sin embargo, aún no se ha determinado su ubicación. La intención es retirar el cuarto y último tráiler que falta para intentar encontrar la camioneta. 40 personas entre bomberos de Daule, Prefectura del Guayas y la concesionaria Conorte evalúan el terreno y esperan extraerlo a más tardar este miércoles. El puente Gonzalo Icaza Cornejo conectaba los cantones Daule y Nobol. Los restos siguen ahí y continúa la investigación sobre la causa del colapso. El coordinador de infraestructura de la Prefectura del Guayas aseguró que se hacen estudios que tardarán 5 meses para levantar un nuevo puente, que esperan esté listo en diciembre del 2026. La cantante Demi Lovato se casó con el productor musical Jordan Lutz en una ceremonia íntima en California, Estados Unidos. Además, les presentamos varios estrenos musicales con el mexicano Carlos Rivera y la colombiana Gracie. Ambos le cantan al amor. Ya viene la información del espectáculo. Cantante Demi Lovato se casó con el productor musical Jordan Lutz en una ceremonia íntima en California, Estados Unidos. Durante la boda lució un vestido con corsé y escote caído y otro adornado con perlas. Se conocieron en enero de 2022 durante la grabación de uno de sus álbumes y se comprometieron en diciembre de 2023. Guns N' Roses publicó un divertido video en sus redes sociales, con caídas de Axl Rose en sus conciertos en sus 40 años de trayectoria y que se ha viralizado. Fue compartido con la irónica descripción: grandes éxitos de Guns N' Roses. En él se puede ver al vocalista cayendo estrepitosamente o salvándose gracias a una hábil maniobra. La banda ecuatoriana Tercer Mundo continúa recorriendo las ciudades del país con la gira Íntimos Tour. En Quito, el concierto será el viernes 30 de mayo, en Santo Domingo el 6 de junio y en Esmeraldas el 7 de junio. Cantarán los sencillos Te amaré, Tarjetitas, Si te fijaras, No te vayas hoy y su reciente tema Te prometo número 2. Gracie estrenó Estas ganas. Le canta un amor que aún recuerda y desea intensamente. Expresa el anhelo y la conexión emocional que persisten incluso tras haberse distanciado y mantenerse en silencio. Este estreno marca su debut como solista en el género de la bachata, acompañado por un videoclip en el que interpreta a Gigi, un alter ego que representa su lado más vulnerable y pasional. El primer torneo de artes marciales de robots se llevó a cabo en China. Los humanoides de última generación demostraron sus habilidades de combate. Además de la velocidad de respuesta, resistencia y equilibrio. Merly González con los detalles del inédito evento. Los humanoides se enfrentaron en el primer campeonato mundial de boxeo robótico realizado en la ciudad china de Hangzhou. Los peleadores fueron modelos Jiwang de la compañía Unity Robotics, que midieron sus habilidades de combate haciendo combinaciones de golpes, patadas y rodillazos en la modalidad de boxeo tailandés. Cada sesión tuvo 3 rondas de 2 minutos y los puntos se otorgaban según los impactos efectivos en zonas específicas. 1 punto por golpes con brazos y 3 por patadas. iStrategist quedó campeón. Los robots fueron operados por humanos con control remoto. Y aunque sus movimientos no fueron perfectos, su fluidez, agilidad y resistencia impresionaron a los asistentes. Los desarrolladores utilizarán los datos recopilados en el encuentro para actualizar su programación y llevarlos a la siguiente fase: hacerlos capaces de generar respuestas autónomas. Gracias por su sintonía, amigos. Las noticias regresan mañana a las 5:55. En contacto directo estará Jorge Ortiz, periodista y analista internacional. Él estará analizando el polémico e incómodo comportamiento de Gustavo Petro en la posesión de Daniel Noboa. También nos acompañará Juan Rivadeneira, analista político, para hablar sobre la continuidad del gabinete, que muestra poca apertura y un presidente satisfecho con la gestión polémica de algunos de sus colaboradores en campos como, por ejemplo, la seguridad. Gracias, amigos, por habernos acompañado en Televistazo Estelar. Buenas noches.